Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada magistral de radio. Cadero presenta la mesa de producción y formación en radio online. Forman parte de la segunda jornada magistral de radio Federico Ravera, creador de Radiofónicos en Vivo, radio digital de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. José Cretaz, director de las licenciaturas en Gestión de Medios y Entretenimiento y Ciencias de la Comunicación en UADE. Coordinador de Convercom, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Austral y magíster en Dirección de Empresas MBA. Mario Portugal, locutor nacional, periodista, docente, coautor de numerosos libros sobre radio. Hacer Radio 2021. Grama Media, socio de Cadero, locutor, periodista, podcaster, locutor de grabación ISER AFCA. Modera Marcos Serrao Gómez, productor integral y creativo radiofónico. Bueno, la mesa de producción y formación en radio online tenemos 4 perfiles. ¿Sí? Federico Ravera, que es creador de Radiofónicos en Vivo, la radio digital de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. José Cretaz, director de las licenciaturas en Gestión y Medios de Entretenimiento y Ciencia de la Comunicación de UADE, también coordinador de Convercom y licenciado en Comunicación Social. Mario Portugal, que es locutor nacional, periodista, docente, coautor de numerosos libros, por ejemplo. Hacer Radio, Grama Media, es socio de Cadero, y él está representada por Estefano Sotelo, que es locutor, periodista, podcaster también. Y bueno, y en esta mesa un poco la idea es hablar de esto, ¿no? De lo que tenga que ver con la formación y la producción en vistas a la actualidad y al futuro. Lo primero que pienso es, no tanto en cambios en continuidad, sino en esto que hablamos de la formación. En tan poco tiempo cambió el mundo y cambió todo. Pareciera que hoy con solamente el título no alcanza. Y mi pregunta tiene que ver con cuál consideran ustedes que es el camino a seguirlo. La especialización, tal vez, lo interdisciplinario, lo multidisciplinario. ¿Cómo lo piensan? Bueno, creo que según las indicaciones me tocaba a mí comenzar, así que lo voy a hacer. Bueno, es un placer estar, un abrazo a todos los que están participando en esta mesa. Hay un desafío, y creo que fue una de las palabras que mencionaba inclusive Marcos en la presentación y como disparador de todo esto, lo que ha cambiado, ¿no? La formación de los hombres de radio, de los hombres del medio, de los hombres de comunicación. Es más, yo recuerdo que en mis comienzos como docente de todo esto, yo daba producción de radio, y los chicos se recibían de producción de radio, después de la producción de radio y TV, y hoy es una tecnicatura en medios audiovisuales. Creo que ya ese título está expresando algo, cómo ha cambiado todo el mundo de la comunicación. Pero hay 2 puntos fundamentales que desde esa época hoy permanecen, y que yo permanentemente menciono en las clases, en las charlas, e inclusive en los libros. Un pilar es la capacitación. Una capacitación que no termina cuando uno se va recibiendo, una capacitación que tiene que ser permanente. Hoy con las nuevas tecnologías lo es aún más. Y máxime cuando hoy estamos hablando de una radio que no se está escuchando simplemente como un recurso sonoro, sino que se distribuye a través no solamente de una antena, es internet, es streaming, es podcast, es YouTube. Bueno, reconoce esa magia elevada a un extremo tal que va a través de diferentes plataformas y de diferentes dispositivos. Un elemento, la capacitación. Otro elemento, la pasión. La pasión que se tenía hace algunos años y que hoy se debe seguir teniendo y que hoy se debe seguir sintiendo en el estudio de radio cuando se enciende la lucecita de aire o cuando se enciende la cámara o cuando encendemos la notebook o el mismo teléfono para poder hacer alguna comunicación o para poder grabar, como lo estamos haciendo en este momento. Capacitación y pasión. Pero hay algo que va a seguir identificando todo lo que tiene que ver con esto, que es producir para un medio, producir para un dispositivo, que es el contenido. El contenido es lo que tiene que ir mejorando. Y por supuesto lo que tienen como desafío, yendo al principio de lo que es este pequeño discursito, es
Bueno, generar nuevos contenidos. La radio, la comunicación ya dejó de ser el simple magazine, el simple formato de magazine para necesitar nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones que hoy no están tan ávidas de escuchar radio, y estoy leyendo un último informe que da, por ejemplo, la cadena SER de España, en donde dice que jóvenes de 14 a 24 años casi no escuchan radio, y creo que lo mismo ocurre aquí en la Argentina, pero sí, por ejemplo, escuchan podcasts o mensajes o contenido a través de otros dispositivos y de otras plataformas. Bueno, hacer ese contenido más atractivo. Creo que es el gran desafío. Como primera síntesis, creo que por ahí va el tema de lo que puede ser el futuro, generar nuevos contenidos para nuevos dispositivos que son, por ejemplo, las radios online, el podcast, el streaming, YouTube. De esa manera generar nuevos contenidos para que haya nuevos adeptos, nuevos fanáticos del medio como lo somos nosotros al medio de la radio, Marcos. Fede, bueno, vos como creador justamente de Radiofónicos en Vivo, que es justamente una radio, una plataforma universitaria, ¿cuál es la experiencia al respecto de esto? Bueno, antes que nada agradecerle la invitación, la participación. Es un gusto estar en esta mesa virtual radial, ¿sí? Porque el contexto y las nuevas tecnologías nos llevó a esto, a hablar de radio por cuadraditos, ¿no? A ver, yo coincido lo que dice Mario, doy clases de radio desde hace ya 18 años, ¿sí? Empecé desde muy chico. Coincido lo de la pasión. Es verdad que para que esto funcione y camine, los estudiantes tienen que tener pasión, y creo que es muy importante el tema de la formación, ¿sí? Uno a veces se piensa que sentarse a hablar de radio es prender el micrófono y hablo y digo lo que me parece, y no, hay que formar esa mochila de conocimiento. Está bueno formarse, está bueno instruirse, está bueno conocer las herramientas, ¿sí? Está bueno ir a una universidad, a un terciario, para que te muestre ese contexto en donde vos estás trabajando, ¿no? Lo que yo veo en los estudiantes es pasión, pero pasión que se va adaptando. Yo he pasado de dar clases con cassette, con CD, ¿sí? Pasamos a la compu, ¿sí? Entonces esa forma de comunicar fue variando. Creo que es algo atractivo y entretenido que tiene nuestra profesión y sobre todo nuestra rama. Yo me acuerdo que cuando cursaba me decía, no, la radio se tiene que reinventar porque si no algo va a pasar y porque va a morir, y la radio sigue más viva que nunca. Y la radio siempre te va a acompañar, ya sea escuchando la radio de forma tradicional, por el celular, en el auto, o por un podcast, como decía Mario, que yo lo considero un primo hermano de la radio, ¿no? Yo lo que veo en los estudiantes son nuevas formas de consumir, son nuevas formas de escuchar, que nosotros tenemos que también prestar atención a eso, porque nosotros hacemos radio para el que está del otro lado. Y si del otro lado cambia la forma de consumir y cambia la forma de entenderlo, nosotros también tenemos que adaptarnos. Mi abuela sigue escuchando la radio y se va a dormir con la radio pegada en la oreja. Tiene 98 años mi abuela. Ojalá que viva muchos más, pero yo sé que en algún momento no va a pasar eso. Y yo lo veo con chicos de la universidad o con mis sobrinos que consumen de otra manera. Y eso hace que nosotros tengamos que cambiarnos y modificarnos, no solo en lo que generamos, sino también en lo que tratamos de compartir en las clases de las universidades. Así que creo que la formación es muy importante, ¿sí? Porque da herramientas para comprender en dónde estoy. Yo siempre le digo a los chicos cuando damos clases que hay una frase que el tren pasa una vez. Yo no creo que pase una vez, para mí pasa varias veces el tren. El tema es que en base a las herramientas que vos tenés, vas a conseguir un lugar en ese tren. Algunos viajan colgados, ahí con la puerta abierta, otros logran pararse, otros que tienen muchas herramientas logran tener un asiento adecuado y van mirando cómo va cambiando todo y dice, uy, mira esto, y lo va agarrando para mejorar su asiento. Entonces yo siempre digo que la formación universitaria es muy importante, pero también es importantísimo el tema de la práctica, el día a día, ¿no? Porque a veces lo veo cuando los chicos preparan su programa de radio y sale redondito, con la entrevista pautada, y uno le da la devolución, pero el día a día de la radio es otra cosa. Esa cosquilla y esa adrenalina que cuando se prende la luz de aire, como decía Mario, no la tenés en una clase. Tenés la presión a veces de cumplir con el trabajo, ¿no? Pero en el día a día es otra cosa, porque la nota se te cayó, porque cambió la información en base a algo que ocurrió, ¿sí? Entonces, creo que la formación es muy importante y la práctica también. Y la práctica se hace
no solamente dentro de una universidad o de un establecimiento educativo, sino también en la calle. El periodista es una persona que tiene que salir a contar y buscar cosas. Nosotros comunicamos cosas. No somos opinólogos de la vida, aunque algunos lo hacen, ¿sí? Pero nosotros salimos a buscar voces para ponerlas en el aire, ¿sí? En el espectro radial, por éter o por internet, por donde vos quieras. Siempre te estamos ahí acompañando, ¿sí? Pero el periodista tiene que salir a buscar y contar historias. Y esa búsqueda de historias tiene que ver, creo que con lo que decía Mario, con la pasión y con la curiosidad. Porque las herramientas tecnológicas son para nosotros un plus, pero también juegan su lado medio contradictorio, porque yo a veces le digo a los chicos, no hagan periodismo de Google, usen Google como herramienta, pero anda a buscar la fuente, busca algo distinto, busca algo que salte la página. Si vas a hacer una columna con las 10 películas que produjeron tal cosa o que ocasionaron tal otra, no lo saques de internet, busca un club distinto, apoyate en internet, pero anda a buscar a la persona que lo hizo, busca la fuente. No que saco algo porque tengo internet a la mano y puedo sacar o robar un archivito, un audio y ponerlo. Anda a buscarlo entrevistado. Si querés entrevistar a tal persona, anda, tratá, investigá. Y eso pasa por la curiosidad periodística. Así que bueno, creo que ocurre mucho de eso, que nosotros como formadores tenemos que también actualizarnos porque nuestra formación y nuestra carrera cambia mucho. ¿Sí? No es un programa que es fijo, sino que año tras año va variando. Y tenemos que darle ese panorama a estos estudiantes que tienen que enterarse que ya hacer radio no es solamente sentarte y hablar adelante de un micrófono, no. Hoy tenés que pensar en el vivo, en el post vivo, en las redes sociales, en transmitir por video, en pensar algún complemento audiovisual para lo que vos estás contando, porque hoy hay radios en donde los guiones se hacen a 3 columnas. Y mientras estás hablando sobre, no sé, la historia de MTV, y bueno, tuviste que buscar imágenes para eso. Así que creo que en ese sentido es una carrera muy dinámica, muy importante la formación, pero también la pasión y la curiosidad periodística tienen que estar siempre, porque la radio cambia la forma, pero siempre te hace compañía, siempre está ahí. Hay dos ideas que se mencionaron y también con las que me quedo, pues se empiezan a repetir, tienen que ver con nuevos formatos y cambios de consumo. Bueno, en el caso de José, vos hablaste, y hace tiempo venís desarrollando también un formato en donde hablas de nuevos consumos, nuevas formas de consumir, medios innovadores, pero aparte sos el director de la licenciatura de Gestión y Medios de Entretenimiento de UADE, que lo mismo, es una carrera con múltiples salidas laborales luego. En el caso tuyo, me gustaría que nos puedas dar tu opinión al respecto. Gracias, Marcos, muchas gracias a la invitación, un placer estar compartiendo este panel con ustedes. Por supuesto, adhiero a lo que mencionaba Mario, Fede. Ya casi es un lugar común hablar del nuevo, no sé, la nueva edad de oro del sonido, ¿no? 100 años después de la invención de la radio, de la masificación de la radio, hay como una nueva ebullición, si se quiere, en el ámbito del sonido. Fíjense que por segunda vez digo sonido y no me quedo solo con la expresión radio, digamos, ¿no? Toda la industria se está transformando, obviamente, digamos, los medios digitales, sea lo que fuese eso, están cambiando dramáticamente la forma de consumir, la forma de transmitir, la forma de producir, y por lo tanto las carreras, ¿sí?, que forman profesionales para esas industrias tienen que transformarse, ¿sí? No pueden ir atrás, tienen que ir, de hecho, en mi opinión, adelante, ¿sí? Porque están formando, la formación de un profesional lleva por lo menos 3, 4 años como mínimo. Diría, la formación de base de ese profesional lleva ese tiempo y después, obviamente, como Mario y Fede decían, es una formación continua. Esa formación de base tiene que ya orientarse hacia el futuro, ¿no? Y el futuro hoy, el presente y el futuro, en esto que estamos conversando, tiene como 3, 4 ámbitos. Uno, que es el que vos mencionás, es el de los formatos, ¿no? Y ahí tenemos una multiplicidad. Primero, los formatos tradicionales para mí siguen vigentes, tienen su propia transformación,
en definitiva, los magazines, las tertulias, ¿sí? Los boletines informativos, todo lo que ha sido tradicionalmente contenido de los programas de materias de radio, tienen su vigencia, no como antes, pero tienen su vigencia, su transformación en sí mismo, entonces también hay que trabajar sobre eso, y después hay un montón de nuevos formatos que también tienen que ver con los hábitos de consumo de las audiencias. Y acá me gustaría poner el acento en ese segundo elemento, que son las audiencias. Sin audiencias, es un hobby lo nuestro, ¿no? Sin audiencias es como un regodeo personal, que está muy bien, es entretenido, es divertido, puede ser recreativo, vocacional, pero en definitiva hay audiencias que están esperando determinados contenidos, determinados formatos, y a veces que están dispuestas a experimentar también con lo que les propongamos. Entonces, en el ámbito del sonido también hay un universo ahí muy interesante, todo lo que son las plataformas nuevas que han surgido, sociales, sonoras, ¿sí? Redes sociales sonoras, o experiencias de redes sociales tradicionales que están sumando, como Twitter Spaces, que es muy interesante, ¿no? Una especie de comunicación sonora interpersonal masiva, extraordinario, ¿no? Porque hasta ahora la radio era una voz, un mensaje que va a una audiencia masiva, y hoy tenemos una conversación masiva sonora, como si fuera un auditorio universal, o la posibilidad de un auditorio universal, que igual requiere habilidades específicas para poder gestionarlos, desde la conducción, por ejemplo, o la coordinación, ¿sí? Desde plantear temas, desde ordenar esa conversación, requiere nuevas habilidades. Entonces te dije formatos, te dije audiencias. Obviamente el mundo de las plataformas ya es un terreno bastante recorrido, y que sigue, ¿no? Porque se sigue moviendo, se sigue transformando ese territorio, ese espacio donde se apoya lo sonoro, que sigue también con la vigencia de la antena, que en Argentina además tenemos lamentablemente el atraso en la digitalización de la radio, y quienes dicen incluso que no habría que digitalizarlo, habría que ir directo a internet y demás, y que es una discusión que sería interesante dar, que no se está dando a nivel industrial, ¿no? Seguimos con AM, FM, pero de la transmisión por aire en digital prácticamente no se habla en Argentina. Un país territorialmente enorme como la Argentina debería hablar de radio satelital, no sé por qué, mejor dicho, sí sé por qué, pero debería haber un cambio ahí, empezar a pensar también la oferta de radio satelital, y después todas esas plataformas tradicionales, y después todo lo nuevo, ¿cierto? Y que decía Fede de los guiones en 3 columnas, o capaz que más, incluso columnas en lo que tiene que ver con plataformas. Y el último elemento, sin abusar del tiempo para cada uno de nosotros, para poder conversar, que me parece fundamental, es el de los modelos de monetización, ¿no es cierto? Entonces, cómo se va a sostener, digamos, ¿no? Cómo se van a pagar los salarios, cómo se va a innovar, cómo se va a pagar la experimentación, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, la formación profesional, que de eso estamos hablando acá, debería abarcar esos temas. Nosotros en WED hemos cambiado en 2019, y estamos instrumentando desde 2020 y a partir de este 2021, nuevos planes de estudio en las licenciaturas que involucran lo sonoro. Vos mencionabas la licenciatura en gestión de medios de entretenimiento, que es una carrera más orientada a la gestión y a la producción. Tal vez ahí vemos un poquito más algunos temas vinculados con la monetización, los modelos de negocios, y las carreras que también son licenciaturas en ciencias de la comunicación y en comunicación digital interactiva, que es una versión, si se quiere, nueva de ciencias de la comunicación, una variante. Ahí cambiamos completamente la formación en lo que eran las materias de radio, ¿sí? De hecho, separamos los formatos, tenemos géneros y formatos por un lado, de los lenguajes. Tenemos el sonido, tenemos una introducción al audiovisual, obviamente, a las tecnologías, otra materia, y después una materia específica de sonido. Se llama Taller de Producción Audiovisual 1, Sonido, ¿sí? Nos copiamos de la BBC. Vieron que la BBC le cambió a su división de radio el nombre radio por el nombre sonido, ¿sí? Y después sigue, obviamente, a video, y culmina con transmedia. Entonces, hay una necesidad de transformación ahí. Y en digital sumamos programación, sumamos diseño de experiencia de usuario, y sumamos las materias que tienen que ver con datos, ciencias de datos, periodismo de datos, y una muy importante para lo que estábamos hablando, que es análisis y desarrollo de audiencias, que sí o sí, en el ámbito digital, también tiene que ir a los datos, ¿no? Entonces la transformación es enorme, fascinante este momento que nos toca vivir por esos cambios, tanto como observadores, como docentes, como protagonistas de esos cambios, que también debemos ser,
en definitiva para también enriquecer y también de alguna manera enseñar, entre comillas, aunque no sé si se puede enseñar esa pasión de la que hablaba Mario. Bueno, me parece que nos estamos ya definiendo por lo multidisciplinario un poco. Si querés te agrego, me lo había anotado, Sí, para por decirlo, favor. pero yo creo que hay terreno para los dos ámbitos. Yo me considero un generalista. Si a mí me piden profundizar en algo, soy incapaz de profundizar en cualquier cosa que me pidan, incluso en las que se supone que debería profundizar. Así que me considero un generalista. Creo que los generalistas son importantes en este tiempo, son los que miran la foto grande, amplia, los que son capaces de conectar por ahí puntos que están un poco distantes, que son importantes los generalistas y que son importantes los especialistas, ¿sí? En el ámbito sonoro sigue habiendo, incluso te diría hasta nuevos roles, ¿no? Las estéticas sonoras, la narrativa sonora, las nuevas narrativas, la expresividad, digo, nuevas formas de edición, que permiten nuevas herramientas, además, que van permitiendo nuevas formas de contar. Lo mismo que se decía de guionar, hay como nuevas habilidades o nuevas funciones que son requeridas y que requieren cierta profundidad, digamos, ¿no? En el manejo del sonido, etcétera, que también son importantes. No me parece que se pueda resolver con una sola carrera. Las que yo te comenté más bien son generalistas, pero entiendo y estoy convencido de que hay espacio para niveles de especialización. Después está la cuestión del orden, ¿sí? Si arranco por un terciario, sigo por un ciclo de complementación universitario, voy a algún tipo de curso extracurricular, extra sistema educativo formal para profundizar en algún aspecto, o voy hacia algún tipo de especialización o maestría de posgrado, que también los empieza a ver, ¿no? En el ámbito, existen desde hace mucho tiempo, pero en estas nuevas temáticas se empieza a ver también, ¿no? En el cruce de lo digital, los negocios digitales, lo social, las redes, las estéticas, ¿no? Empieza a haber también oferta de especialización, de posgrado y de maestrías en ese ámbito también. Así que me parece que hay espacio para todo. Depende de, en definitiva, de la vocación, el interés y el desarrollo profesional que vaya haciendo cada uno. Bueno, en el caso de Estefano, bueno, como hemos mencionado, él es locutor, es periodista, es podcastero, es editor también, ha participado de alguna edición de Caper, pero por sobre todas las cosas, y esto es algo ofensivo para nosotros cuatro, es el más joven de la mesa. Creo que no llega a los 30 años, pero... exacto. Pero bueno, ¿cómo es? Tenés esta doble rol, ¿no? Un poco de estar en el medio entre chicos más chicos y al mismo tiempo ser el docente. ¿Cómo ves vos esta situación o cómo también la vivís y qué considerás al respecto a la formación? ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? Bueno, desde ya que adhiero con todo lo que fueron agregando en la mesa, un placer formar parte de este panel con estas personas que sé de la trayectoria de cada uno y realmente me siento en el medio de grandes monstruos, con el bien de la palabra, ¿no? Y gracias también a Cadero y a Marcos y a Jessy por la invitación para formar parte de esta charla. Bueno, en mi caso me toca también estar en una transición generacional. Yo soy docente en el área de comunicación audiovisual, acá en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, y soy el cofundador y codirector de Grama Media, que Grama es una productora de podcast y radio multimedia. Un poco también buscamos ser como el nuevo formato de la radio en todas sus facetas, adhiriendo un poco a lo que decía cada uno de las nuevas narrativas, de agregarle lo visual a lo sonoro y demás. En el caso de la docencia, me toca ver, los jóvenes que están ingresando hoy al mundo de la comunicación, que se sienten atraídos por estos nuevos formatos, quizá a diferencia de lo que pasaba anteriormente, por lo menos en una ciudad como es Bahía Blanca, hablo de lo que conocemos nosotros acá, ¿no? Que es una ciudad relativamente mediana, tiene 400.000 habitantes, y el mundo de los medios sigue todavía muy sesgado a los medios tradicionales, por lo menos en lo que es en el campo laboral. Pasaba hace años atrás donde el chico o la chica que se acercaba a estudiar periodismo, comunicación, un poco la búsqueda era, bueno, quiero entrar en tal diario, en tal canal para poder tener un reconocimiento y demás. A mí me toca dar comunicación audiovisual en el 4º año de la licenciatura en comunicación de la Universidad Salesiana en Bahía Blanca,
y la verdad que el camino que llevan los chicos hasta ese momento es distinto. Hablan de otras narrativas, se ven interesados por otros tipos de formatos de consumo, y esto se mezcla entre los futuros comunicadores y también las experiencias de usuario de cada uno en lo que es el consumo de podcast, el consumo de nuevas plataformas que no solamente van hacia lo que tiene que ver con la serialidad y demás en Netflix o plataformas de ficción, sino el uso de YouTube como una herramienta de creación de contenido y también justamente de consumo de estos contenidos periodísticos, narrativos y demás. Así que un poco la búsqueda de lo que por lo menos se está empezando a ver en estas nuevas generaciones de comunicadores o periodistas es ir por este camino de lo digital, es ir por el camino de contar las historias de otra manera sin recurrir o sin caer por ahí en los medios tradicionales, que por lo menos, como recién decían también mis compañeros, en Argentina siguen teniendo una ponderación y siguen teniendo un peso importante. En el caso de Grama, nosotros somos una plataforma de radio multimedia, somos una radio multimedia, decimos radiovisual también porque le sumamos cámaras, y la idea nuestra es justamente, como decía, no ir por lo sonoro en su única vía de comunicación en directo y en vivo, sino sumarle lo visual. Creemos que es fundamental en el mundo de las redes sociales, en esta era donde el celular forma parte casi de una extensión de la mano y estamos todo el tiempo usando los ojos para consumir contenido, ponerle a la radio también este aditamento, este condimento de lo visual. En Grama nosotros no solamente le agregamos cámaras al estudio para que se vean lo lindos que son los conductores y las cosas que hacen en vivo, sino que además también usamos la imagen como parte de la narrativa. Como recién decía Fede, si no me equivoco, le agregamos la tercera columna a los guiones, es casi un requisito para todos los programas de que al operador se le tiene que presentar antes de arrancar el programa, bueno, qué video de YouTube va a ilustrar esto de lo que vamos a hablar, o bueno, si es una comunicación por Zoom, intentamos no hacer comunicaciones telefónicas, sino utilizar las plataformas como la que tenemos hoy, Zoom, Meet, para poder ver realmente al entrevistado que está del otro lado. Tenemos la posibilidad de hacer entrevistas con gente de otros países que por ahí hoy con la pandemia se ha acelerado mucho y nos parece súper normal, pero que si no miramos 4 o 5 años más atrás era como medio loco pensar que uno desde cualquier punto del país estaba haciendo una comunicación con, no sé, China, Japón, Finlandia, como tuvimos el otro día. Así que bueno, lo visual para nosotros, si bien siempre decimos que nuestro carril es el lenguaje radiofónico porque somos una radio multimedia, una radio visual, lo visual forma parte muy importante de la narrativa de los programas y no solamente para ver lo que pasa en el estudio, sino para jugar con la narrativa, con lo que se cuenta en cada emisión. Por eso somos sumamente estrictos con el uso del guión y de las imágenes. Cuidamos mucho la imagen también en el sentido de que tiene que tener una buena calidad. Creemos que la calidad estética es importante, siempre el contenido prima y siempre lo que se quiera decir es el principal carril, pero la calidad estética está bien cuidada como para que se forme un producto completo que sea agradable al consumidor. Y por otro lado, que es la segunda pata que tenemos también en Grama Media, somos productora de podcast y ahí sí vamos 100% a lo sonoro y creemos que tanto lo que es la radio multimedia como la radio visual como el podcast son los dos formatos de consumo, por lo menos en lo que tiene que ver con lo radiofónico, que las nuevas generaciones, y ya también no tan nuevas, están empezando a acostumbrar a consumir. Me pasa que el termómetro siempre son los alumnos, o por ahí mi hermano que es más chico, o gente de generaciones un poco más chicas que la mía, que siempre de fanático nomás pregunto, che, ¿vos escuchás radio? ¿Qué radio escuchás? Y me atrevo a decir que el 95% me dice, no, yo radio, FM, bueno, AM ni hablar, pero FM en el auto, o no sé, si me subo a un colectivo y está puesta la búsqueda, ir a buscar el consumo siempre es a través de canales como YouTube, como Instagram muchas veces también, y el podcast. El podcast es algo que está llegando cada vez más y nosotros, bueno, le damos, la verdad que mucha importancia a eso y creemos que es uno de los formatos de audio que se va a empezar a posicionar, quizás en Argentina por ahí estamos todavía algunos años más atrás que países como España, Estados Unidos, pero creemos que no solamente desde los creadores de contenido, sino también desde las marcas y las empresas que empiezan a apostar en el consumo sonoro a través del podcast, que básicamente te permite contar historias de lo que vos quieras, en la duración que vos quieras, con la narrativa que quieras, sean entrevistas, sean historias de ficción, documentales, y que antes por ahí era más difícil encontrar en una radio tradicional, o tenías que ir a buscarlo de alguna manera en algún archivo. Hoy tenemos todos en Spotify, en cualquier plataforma con el celu, podemos acceder a cualquier contenido sonoro. Así que bueno, un poco eso es, haciendo un resumen, lo que hacemos con Grama. Somos una radio multimedia y una productora de podcast porque creemos que ahí enfilan y se apuntan las nuevas narrativas de la comunicación radiofónica.
Bueno, hay una experiencia, hay dos experiencias de creación de plataformas, y hay algo que comentaba José, ¿no? Al respecto de modelos de sostenimiento, bueno, cómo generar su propia marca y demás. Y hablábamos un poco de los medios tradicionales. Yo no me recibí hace mucho, pero sí, hace un tiempo todavía la formación tenía que ver con los medios tradicionales y con trabajar en un medio tradicional. Uno de los desafíos sería empezar a formar creadores de plataformas nuevas, contenidos y modelos y medios nuevos que logran ser sostenidos en el tiempo. ¿Ustedes qué piensan? Ahí entramos en otro terreno, si se quiere, del que habitualmente quienes hemos estado más al lado de los contenidos, un poco renegamos, ¿no? El mundo periodístico, de los mundos de los medios tradicionales o de las profesiones tradicionales en esos medios se ha autopercibido como simple asalariado y por lo tanto, bueno, digamos, se ha desentendido de los modelos de negocio, modelos de ingresos, modelos de gestión, y me parece que ya no va más eso. Sea porque vas a ser asalariado, digamos, ¿no? Vas a tener un empleo en relación de dependencia, o sea porque vas a emprender, o sea porque vas a ir por un camino intermedio, un poco y un poco. Hay que conocer qué posibilidades hay, cómo es, cómo funciona, cuáles son los riesgos, de dónde venimos, cuáles son los modelos de ingresos tradicionales, hacia dónde se va, digamos, ¿no? Y el título de esta parte es No hay recetas. No hay recetas ni manuales. Tenemos por un lado un modelo tradicional de ingresos que ha sido el de la publicidad, que era muy simple, había que generar mucha audiencia para venderle a el contacto con esas audiencias a algunos anunciantes, modelo publicitario tradicional, digamos, ¿no? Que la mayor parte de la radio tradicional sigue teniendo como principal fuente de ingresos. Y ese modelo hoy migra hacia otro, que es múltiples audiencias, múltiples productos, múltiples fuentes de ingresos. Entonces, también es mucho más complejo, ¿no? Esta idea de los podcasts como formato predominante o que está por verse, ¿no es cierto? O cómo se va a monetizar un podcast, por ejemplo, me parece que es una idea mal planteada, ¿no? Porque tal vez lo que se va a monetizar es un catálogo de podcast, o se va a monetizar un podcast de manera indirecta, produciendo contenidos para marcas, ¿sí? Generando servicios, produciendo ingresos por los servicios, y eso va a permitir financiar un podcast de un contenido que a lo mejor no encuentra otra manera de monetizar. O sea, hay mucho por estudiar y por experimentar ahí. Para mí, además esa experimentación incluye probar cosas, pensar cosas, probarlas y por ahí descartarlas, ¿sí? O reducirlas a algo. En mi experiencia personal como emprendedor, y resumo, así lo dejo a Mario, y no domino la conversación, es que es que los contenidos tienen que ser necesariamente 360, ¿no? Como se suele decir. Es decir, tienen que tener una pata, y fíjense, lo que voy a mencionar, ¿no? Tiene que tener una pata en texto, tiene que tener una pata en sonido, tiene que tener una pata en video, tiene que tener una pata más interactiva, en eventos en vivo, tiene que tener en libros. Como emprendedor yo estoy tratando de hacer eso. Y una cosa sostiene la otra. Por ahí una de las patas no genera ningún ingreso, incluso genera costo, pero permite sostener el resto o aporta al sostenimiento del resto por posicionamiento, por lo que sea. Entonces, me da la impresión de que hay que ir por ahí, pero está todo por construir, ¿no es cierto? Está todo por construir en ese terreno. Mario, por supuesto coincido con lo que dice José, y voy a apelar a algo que también decía Fede hace un rato, remitiéndonos a lo que eran las viejas generaciones, ¿no? Nuestras primeras generaciones de alumnos, uno les decía, bueno, tenés un amplio catálogo de radios, AMs y FMs, donde vas a dirigirte a un jefe de locutores, a un jefe de producción, a un gerente de programación, para decirle cuál es tu producto, si se quiere, cuál es tu experiencia, o qué es lo que querés hacer en el medio. Hoy, eso, tal como la publicidad en el medio radio tradicional, se hizo muy chiquitito. Es un medio así
así chiquitito. Cada vez hay menos radios y creo que no hay radios hoy que contraten gente. Hoy la radio lo que hace es incorporarte como monotributista o incorporarte como un emprendedor que trae su propia publicidad para hacer, sí, tu programa, con características que están, por supuesto, limitadas a lo que pretende la radio. No podrás hacer ninguna locura, te tendrás que adaptar a lo que quiere la radio. Hay un amplio menú de opciones. Entonces volvemos a lo que decíamos en un principio. Junto a la pasión y a las ganas que tenemos que estar capacitados para hacer un multirrubro, para poder hacer en todos los aspectos la mejor comunicación. Es decir, vuelvo a lo primero, privilegiar un buen contenido. Ese contenido, bueno, todos estamos pretendiendo que ese tren que decía Federico nos permita subir y demostrar que ese contenido es el mejor, como para que los que están en el ámbito de la publicidad reconozcan que ese contenido, a través de diferentes plataformas, va a tener una difusión que merece ser acompañada con dinero de la publicidad. ¿Cómo es ese camino? No es fácil, no es un camino que se va a lograr en un día, en un mes, quizá van a ser muchos meses o quizá van a ser años para que ese producto realmente se pueda imponer. Pero hay un tema que el medio de comunicación debe tener en cuenta. Esto no solamente es ingresar al medio, sino la permanencia en el medio, que es algo que uno tiene que tener en cuenta. La permanencia en el medio, ubicándonos y capacitándonos, seguir capacitándonos para tener un mejor contenido con las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que las redes tienen que ser nuestros cómplices para lograr una mayor difusión de un mejor contenido, no simplemente transformarnos en obligados transitadores, si se quiere, tránsito por esas redes, sino que sean nuestras cómplices, que esas redes nos ayuden. Como decía Federico, saber que Internet o el Google lo vamos a utilizar de determinada manera, pero que no nos condicione en nuestro mensaje. Dije un montón de cosas todas juntas, pero creo que se entiende que la idea es que tenemos un amplio menú en el cual tiene que estar la capacitación permanente como algo necesario para, bueno, hacer una difusión de un contenido que se pueda hacer a través de diferentes plataformas. Y creo que el podcast está demostrando cómo hay que variar el contenido. Fíjense que lo más tradicional hoy en una radio común de AM, FM es escuchar programas periodísticos, programas de entretenimiento, y si uno va a buscar los contenidos del podcast, son multivariados, y la gente quiere decir que está buscando otros contenidos, a los cuales hay que ir a buscar para profundizarlos y para mejorarlos. Yo quiero agregar una pequeña cosa a lo que dicen Mario y José, que nada, estoy de acuerdo. Es raro porque en una mesa de radio siempre la cosa se picantea, acá no se picantea porque vamos todos para el mismo lugar, ¿no? Pero a ver, en base a la experiencia, yo he trabajado en radios comerciales, ¿sí? Ahora me dedico al ámbito universitario, he trabajado en radio universitaria, ¿sí? Mi primer programa de radio donde me pagaban fueron en la radio de la Universidad de La Matanza, donde me pagaban por hablar de rock. Y era genial, porque la radio estaba vidriada, la gente pasaba, me pedía temas de música, y cuando contábamos la historia de la banda, la gente lo escuchaba. Entonces creo que lo podemos dividir esto de los medios en dos grandes ramas, ¿no? Uno es el medio tradicional o comercial, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? En donde está el comercial histórico, el alternativo, ¿sí? O la radio zonal, que es muy importante su formación, ¿sí? La radio comunitaria es muy importante para una comunidad, que sí, tienen sus dificultades para sustentarse. Hay grandes radios que se solventan porque es un conglomerado, porque la radio, como decía Mario, da pérdida, ¿sí? También, con tremendas estrellas o figuras que están ahí, cobran contratos exuberantes, la radio no la puede sostener. Pero bueno, ese ya será el problema de la radio comercial, que tiene atrás un multimedio que lo banca, ¿no? Las radios alternativas o barriales creo que son muy importantes porque están involucradas con el seno de esa comunidad, ¿sí? Entonces sí, se les dificulta mucho el tema de subsistir. Creo que la pauta publicitaria, tanto en municipios como en provincias, debería ayudar un poco más en ese sentido. Pero yo quiero hacer una mención a los medios universitarios, que es también el área donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Recién hablamos sobre lo importante que es la formación, pero creo que un medio universitario es muy importante que cada universidad tenga su manera de contar las cosas, que tenga su lugar en el espectro, ya sea radial o por internet, porque la universidad está despojada de esos intereses que tienen esos grandes medios, ¿no? La universidad tiene
investigadores, tiene académicos, tiene profesores, que pueden dar un manto de luz a temas de coyuntura de actualidad sin los intereses del gran medio que está atrás. Y esa radio no gana plata, porque lo concreto es que no gana, salvo alguna que otra radio que tenga alguna entrada al municipio, pero la verdad es que la radio universitaria, por mi experiencia, tanto en la radio de las facultades sociales de la UCA que armé, como en la radio, por ejemplo, otras que he conocido, Matanza, 3 de febrero, no se gana plata con eso. Pero es importantísimo para la comunidad que esté esa radio. ¿Por qué? Porque para mí yo creo en la radio como un medio de comunicación social que entretiene, que informa y que forma. ¿Sí? Y la radio universitaria debería estar despojada de esos intereses que tienen los medios, que sabemos todos por qué. Entonces creo que esa radio está bueno que esté, está bueno que tenga su lugar y su espacio en el espectro, ¿sí? Que genere nuevos comunicadores, que se le muestre a los estudiantes que hay una forma distinta de comunicar, que no todo pasa por la agenda mediática, porque la agenda mediática y los medios, grandes medios imponen los discursos, pero hay otras cosas que son importantes para dar a conocer. Desde temas sensibles como, no sé, la pobreza hasta un nutricionista que te enseñe cómo acomodar las cosas en tu heladera. ¿Sí? O de un investigador que venga y te hable sobre el cáncer, sobre los estudios que están haciendo, o científicos que hablen sobre, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro contexto actual, que es sobre el tema del coronavirus. Porque si vos escuchás un medio, dice una cosa, escuchás otro, dice otra. ¿Y dónde estamos? Y bueno, traemos un investigador de una universidad que trabaja en un laboratorio, que es especialista, no sé, en epidemias, y que trae un manto de luz sobre eso. Entonces creo que los medios universitarios son muy importantes en este espacio. Es parte de lo que nosotros fomentamos en las facultades sociales, que está bien entrar en la lógica del medio comercial tradicional, pero hay otra manera de comunicar. Y ahí es donde buscamos nosotros, por ejemplo, en Radiofónicos, dar todo este tipo de herramientas para que el estudiante salga con la cabeza abierta, que mire todo el panorama y después diga, bueno, me gusta y voy para este otro lado, ¿sí? Y con todo lo que se refiere, que decía también Mario, al tema de la pluralidad y la multiplicidad de contenidos y de redes y de soportes, ¿sí? Creo que cambió mucho la radio cuando nosotros empezamos, porque antes el vivo terminaba en el vivo. Y hoy, como dice Estefano, quizás los chicos, la nota a veces pega más porque después la subiste a YouTube y la cargaron y la miraron. Y tenés más visualizaciones que escuchas en el vivo. Entonces, en ese sentido creo que también cambió mucho la manera de consumir y generar contenido, pero creo que es importante esto, no perder de lado la función social de informar, formar y entretener. Formar para dar herramientas a la comunidad para que pueda interpretar esa realidad que se comunica. ¿Sí? Entonces, creo que está muy bien también lo que dice José con el tema de los nuevos emprendedores y las nuevas formas de comunicación, las tradicionales, con el tema de la publicidad, pero también creo que es bueno, es importante que una universidad tenga su lugar y su espacio en la comunidad y que pueda dar visibilidad a contenidos, a datos, a historias, que a veces no aparecen en la agenda mediática porque tiene otro interés y vale la pena comunicarlas. Es muy interesante esto que mencionás, Fede, porque es también el camino de las radios online nativas, ¿verdad? Como formadoras de chicos de nuevas generaciones y sobre todo corriéndose de una agenda mediática y una agenda propia. En el caso también de Grama, ¿no? Estefano comentaba que ellos habían nacido como una plataforma, una radio online nativa y teniendo en cuenta lo difícil el desafío que será para informar para la comunidad estando en Bahía Blanca y no teniendo por qué, por ejemplo, escuchar la temperatura de Capital Federal o el embotellamiento en el Obelisco. Sí, tal cual. Coincido con todo lo que decían mis compañeros. Retomo por ahí sobre lo que decía José hace un rato también sobre los principales desafíos de los nuevos medios, que son, en el caso nuestro, por lo menos nuestra experiencia, son por un lado la monetización y por otro lado la llegada a ciertas audiencias. Nosotros somos una radio joven, una plataforma joven, si bien estamos trabajando desde 2018, el año pasado, con mayo de 2020, con la pandemia y todo ese impulso que dio un poco a las nuevas narrativas digitales, bueno, nos sumamos un poco a esa ola y empezamos a trabajar con programación y también con creación de contenidos específicos que no solamente, también como lo que decía Fede recién, nosotros por lo menos partimos desde la iniciativa del vivo como una instancia de producción, si bien obviamente uno quiere que lo vea mucha gente y que tener muchas visualizaciones en vivo, que es un poco lo que prende ese fueguito interno de la magia que uno está sintiendo, esa pasión cuando está
locutando, que está narrando, que está creando radio, después termina siendo como un efecto lateral en el cual la subida a YouTube o la diversificación en diferentes plataformas, como el corte que hacemos para Instagram o, no sé, la versión en audio del programa que salió el otro día, que se sube como podcast en Spotify, eso termina siendo toda como una especie de ramificación de los contenidos donde todas esas audiencias se suman y generan más que lo que fue el vivo en su momento. En el caso nuestro tenemos esas dos pequeñas dificultades que son la llegada a esas audiencias que, al ser distinto, como lo que decía Mario recién, antes era, bueno, uno se subía a una radio, si era FM, de determinada característica para hablarle a un público. Hoy nosotros somos como más productora que radio, entonces tenemos la posibilidad de hacer desde un podcast de ficción hasta un podcast documental y un programa que hable de deportes y otro que hable de política. Entonces, los nichos de audiencia, si bien van haciendo que justamente se concentren esas audiencias en determinadas características, es un poco más difícil hacer la barrida, ¿no? El apunte a cada una. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los modelos de negocios. Estamos en una transición, por lo menos desde Bahía Blanca, donde todavía predominan los medios tradicionales y donde los medios que subsisten económicamente son las radios, AM, FM, el diario local y los canales de televisión. Somos una pequeña comunidad de medios digitales que vamos naciendo y que vamos saliendo, pero que lo que más se nos complica es la instancia de monetización en los modelos de negocios. El modelo publicitario ya no funciona, nosotros somos conscientes de que está obsoleto, nuestra búsqueda siempre es tratar de innovar y de buscarle la vuelta para ver, bueno, de qué manera podemos tratar de subsistir, de qué manera podemos comprar un micrófono más para sumar un poco de calidad a las producciones que estamos haciendo, y la publicidad nos dimos cuenta, aunque somos un poco tercos, hemos intentado, dijimos, bueno, vamos a intentar ir por este camino que conocemos, ya nos dimos cuenta que no va más y tenemos que buscarle la vuelta por otro lado. Sigue siendo difícil, porque las audiencias todavía están muy diversificadas y llegar a un número que te permita por ahí sostenerlo en cuanto a suscripciones, en cuanto a, bueno, buscar alguna forma de monetización, es un poco complicado, pero creemos que el camino es lo que decía José, de buscarle la vuelta en diferentes modalidades para que cada producto tenga su modelo de negocios y de esa manera poder crecer también el medio. En cuanto a lo que decías por ahí, Marcos, de cómo informar para un medio local siendo digitales y cómo luchar un poco con Bahía Blanca, que tenemos un montón de repetidoras de capital y que por ahí uno se sube a un colectivo o en el auto o un comercio y siempre está tal radio de tal lugar anunciando los datos del tiempo de Buenos Aires y demás. Eso es algo que pasa desde hace mucho. En el caso de Bahía hay mucha programación y mucha radio local. Si no me equivoco, son más de 93 FM, 4 AM, de las cuales hay una radio universitaria, que yo también tengo el orgullo de formar parte, que es la radio de la Universidad Nacional del Sur, y que tiene una importancia en su labor social hacia la posibilidad de brindar este conocimiento y de abrir las puertas del conocimiento a toda la comunidad local. Pero bueno, las radios que por lo menos en la audiencia, en términos generales, siguen predominando, siempre son las que vienen como repetidoras de Buenos Aires. Así que es un trabajo de hormiga constante en el cual los que venimos laburando desde abajo, como radio online nativas, como también medios digitales que se van sumando, tenemos que seguir militando nuestras propuestas, nuestras producciones, para que la comunidad local, y no solo, nosotros nos pensamos como desde Bahía Blanca para afuera, somos una productora que estamos sentados en Bahía Blanca, pero también estando en el universo digital, podemos hablar tranquilamente para cualquier persona de cualquier punto del mundo, siempre y cuando nos entendamos en el mismo lenguaje, en el mismo idioma. Así que no nos quedamos con lo local, si bien le damos mucha importancia porque es lo que nos pasa a nosotros, y como decía Fede, haciendo esta comparación un poco con las radios barriales, ¿no? De que tomamos un poco lo que está sucediendo acá para hablarle a la gente que nos rodea. También tenemos esa posibilidad y muchas veces nos pasa de gente que es de Bahía y que está viviendo en España. Por ahí escuché tal programa, me gustó lo que estaban diciendo, me sentí acompañado porque sentí una voz amiga del otro lado. Bueno, creo que por ahí viene un poco la cosa. Cuesta encontrarle la vuelta en esto, lo que es la monetización, encontrar un modelo de negocios que nos permita funcionar y que permita crecer, y por otro lado también ordenar estas audiencias y estos contenidos para que también se crezca desde ese lado. Gracias, Marcos, ahí te había pedido la palabra. Este es un capítulo extraordinario, ¿no? Del futuro de los medios en general, ¿no? Y de la cultura, te diría, incluso un campo más amplio. Daría para un seminario completo. Yo sí me considero un poquito especialista en estos temas, y
y para picantearle un poco, como decía Fede, me parece importante agregar algunos elementos, ¿no? Primero que la radio, las cifras que tenemos son bastante malas, por ahí Mario, que hizo referencia, tiene algún dato actualizado, pero la porción de la torta publicitaria total, que además es desconocida por los descuentos, no sabemos muy bien cómo es la historia, además tenemos ya 2 años o 1 año y medio de pandemia que distorsiona todavía peor todos los números, pero debe estar en el 2-3% del total de la pauta. El 8%, dice, recién lo acabo de chequear, una de las cifras que hay, que es de la Cámara de Centrales de Medios, y cayendo, ¿sí? Así que la torta tiende a hacer migajas la inversión publicitaria que recala en la radio, que además después la radio es muy masiva, ¿no? La cantidad de emisoras y de productoras y de programas, entonces esa porción pequeña se distribuye a su vez todavía en cientos o miles de fragmentos que hacen que en sí mismo sea inviable para sostener cualquier cosa, aún en radios que consideramos como muy fuertes. Después la radio es, a diferencia de la televisión o de los diarios, ¿no? Donde consideramos medios nacionales en realidad los que son medios de la ciudad de Buenos Aires, la radio es el más federal probablemente, ¿no? Junto con la producción de contenidos digitales en sitios, el más federal de todos los medios. Y en cada, como decía Estefano, en cada lugar del país, incluso en lugares muy pequeños, la radio suele ser el medio que aborda la realidad local, los temas locales, la música local, los artistas locales, el fútbol, los deportes locales, la vida social local, y ese es para mí uno de los valores que deberían percibirse más y todavía apostar a qué más se puede hacer sobre eso, ¿no? Esto también que decía Estefano, no hay, los bahienses ya no necesitan estar viviendo en Bahía Blanca para hablar o conversar o escuchar o enterarse de los temas bahienses, ¿no es cierto? O participar de una conversación. Por ahí los usos horarios no los van a ayudar, pero hoy uno sigue pudiendo enriquecer su identidad independientemente de dónde viva, ¿sí? Donde esté depositado. De hecho, el fenómeno de este tiempo es que uno puede tener el cuerpo en un lugar y la cabeza en el otro, así que hay oportunidades enormes ahí. Después, respecto del tema de sostenimiento, las radios universitarias, yo también coincido, son relevantes, aunque está distorsionado un poco el rol, ¿no? Algunas radios universitarias tercerizan su gestión y su producción, o sea, terminan siendo en alguna medida comerciales, otras las utilizan como radioescuela, lo cual está muy bien, otras no son una radioescuela específicamente, porque tienen como un rol institucional también, entonces terminan funcionando con otro criterio, como por ahí las emisoras de las universidades más grandes, nacionales, y tienen muchos problemas de financiamiento. O sea, la verdad es esa. O sea, los recursos tampoco salen del presupuesto de la universidad, generalmente, como decía Fede, y tienen muchos problemas de financiamiento. Las radios comunitarias hay mucha mística, pero primero que son poquitas. Las radios que estrictamente podrían ser consideradas comunitarias, que no es lo mismo que una radio que atiende una comunidad. La mayoría de las radios comerciales, entre comillas comerciales, porque muchas son de supervivencia, son radios comunitarias, aunque tengan un dueño, ¿sí? Y lo que consideramos radio comunitaria debería tener una forma jurídica distinta de las formas jurídicas comerciales. Esas son muy poquitas, y muchas de esas están asociadas a intereses políticos, son más bien emisoras que legítimamente, ¿sí? Pertenecen a algún sector político, o sea que tampoco podrían considerarse estrictamente al servicio de una comunidad, en todo caso, a la difusión de unas ideas legítimas, insisto, de un sector. Y después el último elemento, y como les decía, esto daría para hablar todo un día, o hacer un seminario, después está el tema de la publicidad oficial, ¿sí? Que es transversal a todo esto, ¿sí? La radio universitaria recibe publicidad oficial, la radio comunitaria, estrictamente hablando de radio comunitaria, que es muy menor, recibe publicidad, y la radio tradicionalmente llamada comercial recibe publicidad oficial. Y probablemente hoy es la principal fuente de ingresos de la mayoría de ellos, aún aquellos que no pueden sustentarse, ¿sí? Que también es la gran mayoría. Y hay un problema, hay una distorsión enorme con la publicidad oficial que interviene en las líneas editoriales, penaliza, estimula, motiva, entre comillas, determinadas líneas editoriales, y es un problema que no tiene que ver con un gobierno, no es solo del gobierno nacional, también de los gobiernos provinciales, también de los gobiernos municipales, en general ya estamos hablando de muchos colores políticos distintos, y de muchas entidades, empresas públicas, y
que también invierten en publicidad. Entonces ahí tenemos dos problemas, o tres problemas. Se me ocurren dos. Uno es la calidad de la información, ¿sí? La función social del medio, del periodismo. Otro es la viabilidad económica de esos medios el día que tal vez se desenchufe, porque yo creo que un país que tiene 40% de pobres no debería invertir los volúmenes de publicidad que invierte un país como la Argentina, ¿sí? Hay otras prioridades. Es prioridad también esto, pero hay que balancear esas prioridades y está completamente desbalanceada la publicidad oficial sumada, porque además es cero transparente. Y después hay, bueno, hay cajas bueno, insisto, deberían ser mucho más transparentes. Y para cerrar, mi píldora de temas económicos que deben formar parte de la formación, de la currícula, ¿sí? Estos temas tienen que enseñarse, analizarse, discutirse, en buscar esos modelos de experimentar en las carreras, ¿sí? Sean terciarias, universitarias o de posgrado. Y ahí, Marcos, me gustaría subrayar algo que vos dijiste al pasar y que me parece central y que me parece que es un valor que también tienen que explotar las radios nativas online, como las llamaste, me gustó ese nombre, nativas online, nativas digitales, que es ese rol de laboratorio, de escuela, que es importante también. Muchas de las innovaciones seguramente que vamos a ir viendo, que ya estamos viendo en realidad, hace tiempo que estamos viendo cristalizarse en la industria, provienen de esos ámbitos de experimentación de emisoras que son en gran medida las que están asociadas a Cadero. Bueno, justamente ya que estamos cerrando, eso quería plantearles, porque hemos pasado una charla por negros, grises y blancos, pero me gustaría quedarme con la parte de blancos, me gustaría, pensando a futuro, un mensaje, no sé si decir de esperanza, sino para los futuros radialistas. Si les parece, yo arranco y después me apago la cámara y sigo escuchando, porque obviamente está más que interesante. Tengo que seguir acá reemplazando a mi compañero de trabajo. Bueno, retomo sobre lo que decía José. En el caso de Grama, nosotros nos planteamos un poco como radio escuela. Tenemos, hace muy poquito que empezamos, entonces también nuestra intención es empezar a trabajar con los centros de experimentación y institutos y universidades que den carreras vinculadas a la comunicación, el periodismo y demás. Actualmente tenemos dos programas, uno de unos chicos que están terminando de estudiar periodismo en el instituto acá en Bahía Blanca, y otro de unos chicos que están hace algún tiempo ya trabajando, que están recién recibidos. Y nos parece medio que se fue dando un poco por sinergia, ¿no? Y nos parece, la verdad, que una experiencia que está muy buena porque es brindarle una posibilidad a estas personas de que experimenten con algo que va por fuera de los medios tradicionales. Ya que tengan que sumar la columnita de visual al guión, nos parece muy loco, y que también para ellos es otro tipo de incentivo a crear y a abrir la cabeza a experimentar de otra manera. Yo creo que como un mensaje de aliento a futuro, por ahí quienes están pensando en estudiar carreras vinculadas a la comunicación o emprender, es en pensar en qué es lo que uno tiene para contar. Siempre a mí me pasa que yo doy cursos de podcast en la universidad, y siempre la pregunta es, che, ¿y cómo arranco con el podcast? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, lo primero que necesitas es una historia para contar, algo que te interese, algo que te apasione, retomando sobre lo que decía Mario, eso que vos te haga fueguito adentro y que lo quieras sacar afuera. Creo que es lo principal. Si vos tenés algo para decir, sea que te gusta el rock, el fútbol, la política, o simplemente te apasione comunicar, bueno, ya tenés una búsqueda por dónde encarar lo que quieras hacer. Después los formatos y las narrativas se adaptan a lo que cada uno le guste o a lo que cada uno se siente más cómodo. Pero me parece que en el universo que tenemos hoy de los medios digitales hay una posibilidad de experimentación distinta. Hoy no estamos cerrados a sí o sí trabajar en un medio público o privado, en una FM, en una AM o en un canal de tele, sino que tranquilamente, y lo vemos un poco en Twitch, nosotros nos flashea mucho el experimento de Twitch con no sé, el Kun, Coscu, Ibai, que son personas que transmiten desde una pieza con una luz de LED y una cámara y llegan a una audiencia que por ahí cualquier canal de tele mainstream ni siquiera está pudiendo llegar. Así que me parece que el contenido es el rey, como dicen los que saben, y si uno tiene una buena historia para contar, realmente se puede llegar. Internet nos permite expandir los horizontes desde cualquier punto del mundo para hablarle a cualquier persona que nos entendamos, y me parece que ahí hay un punto en el cual se puede experimentar y se puede llegar lejos también.
les agradezco desde ya por la invitación. Yo tengo que seguir ahora del otro lado, así que voy a apagar la cámara y me voy a quedar escuchando atento. Un abrazo grande a todo el equipo y bueno, una vez más, agradecido de poder compartir esta mesa con ustedes. Un gusto. Con un gran despliegue también, porque no nos olvidemos que Ibai pudo transmitir la final de la Copa América. Mario, quisiera que también nos des un mensaje para cierre. A ver, prácticamente estamos volviendo al comienzo, hablando de desafíos, de un menú de opciones inmenso. Si nos remontamos a la antigüedad, había que decir que uno cuando ingresaba en el medio tenía que hacer un demo. Hoy eso ha dejado de existir. Hoy tenemos la posibilidad de hacer un podcast, de tener nuestro programa, de tener nuestra propia radio online, si queremos. Entonces, miren el menú de opciones que se ha extendido, se ha multiplicado. Entonces, ahí está una de las grandes variantes que tiene hoy el favoritismo de la nueva tecnología. Yo cuando hablaba y hablaba José y Fede y Marcos de la monetización, pensaba, parafraseando a algún viejo ministro, nosotros le hablamos con el corazón porque nosotros tratamos de hacer una radio que emocione, que llegue, y no nos responden con el bolsillo. Lo que tenemos que lograr es que también nos respondan con el bolsillo. Pero el mensaje creo que tiene que ser optimista, priorizando contenido, utilizando este contenido sonoro, como lo menciona, y me encantó la frase, como lo menciona José, contenido sonoro 360, para tratar de captar la mayor cantidad de gente que esté con nosotros, que esté interesada por ese contenido, con toda la capacitación que va a tener que ser permanente y con algo fundamental que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estómago y cerebro, que es la pasión para ser el mejor medio. Bueno, yo me sumo, si te parece, al cierre. Iba escuchando lo que decía Mario y Stefano. Yo creo que el mensaje es alentador, ¿sí? Pero ese mensaje alentador yo le agregaría el tema de formarse y la responsabilidad. Porque uno cuando esté delante de un micrófono, a mí me gustan mucho los cómics. Yo lo digo a veces en la clase y mi mujer me carga un poco, ¿no? Yo siempre digo que, a ver, por ejemplo, todos conocemos la historia del Hombre Araña, y que el tío le dijo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo le digo a los chicos, cuando vos estés adelante de un micrófono, estás transmitiendo para el que está del otro lado. Entonces, formate responsablemente, porque ya es tu profesión. A veces lo veo en las clases que le digo: chicos, pero ustedes eligieron esta carrera. Entonces, es como que, más con lo virtual, ¿no? Que cuesta llegar un poco más y transmitir esa pasión de la que tanto hablamos, ¿no? Que no, me desconecté porque fue tal cosa, o lo ves que están haciendo otra, ¿no? Pero vos elegiste esto. Entonces, tratá de ir llenando tu mochila con conocimiento, con experiencia, o con los conceptos de un profe, y te estás formando como profesional. Y esa formación implica el día de mañana, cuando estés en un programa y digas: buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de... Estás hablando para el que está del otro lado, ¿sí? Entonces, lo que vayas a contar tiene que estar formado y tiene que ser responsable. Yo creo que lo que dijimos, ¿no? Ser curioso, buscar y contar historias, hay que hacerlo, ¿sí? Nosotros hacemos el programa para el otro, que con eso es lo que voy a cerrar. Creo que hay que aprovechar la revolución tecnológica, porque como decíamos, hoy en día cualquiera en tu casa con una computadora o incluso con un celular ya podés transmitir algo, cosa que antes no se podía. Antes tenías que ir a una radio, pagar un espacio, costaba mucho más, ¿sí? Después, si se llega a instalar o no, eso es otro tema, ¿no? De conocer el nicho, la audiencia específica, si tu producto sirve o no sirve. Pero creo que la revolución tecnológica, en ese sentido, la radio lo está aprovechando un montón, ¿sí? Nunca olvidarse que la radio puede cambiar de manera, de forma, agrega la tele, pero la característica principal de la radio, que fue algo de lo que salió en mi tesis de maestría, es que es sinónimo de compañía. La radio te va a acompañar siempre. La podés mirar, la podés escuchar en vivo, la podés escuchar después, puede estar en forma de podcast, puede estar cuando subís al auto, pero siempre te va a acompañar. Yo me subo al auto y lo primero que hago es prender la radio. Y creo que muchas personas lo hacen. Hoy se escucha por acá y se interactúa por acá, no lo niego, pero siempre te acompaña. Y después lo que yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Sobre todo a estas nuevas generaciones que ya están con nosotros, porque uno habla a veces del futuro y ya están acá. Yo siempre les digo que ellos tienen que romper los moldes, crear algo nuevo. Pero para romper ese molde tienen que conocer a la perfección el molde en el cual estamos hoy.
Para hacer algo distinto tenés que conocer todo lo nuevo, todo lo actual de para hacer algo nuevo. Ahí lo puedes romper. Si vos lo haces a medias, va a ser difícil que lo puedas romper. Entonces siempre digo, ustedes rompan los moldes, salten la página, muestren algo distinto, pero para eso entendés el universo en donde estamos trabajando, en donde la hibridación discursiva mezcla todo hoy. Hoy está todo mezclado, lo visual, lo gráfico, lo sonoro, lo televisivo. Entonces conocelo y después rompelo. Pero todo esto sirve siempre y cuando tengamos en cuenta que lo hacemos para el que está del otro lado. Para ese tercer ausente, como decimos en las clases, ¿no? Ese oyente que te recibe de forma individual, bueno, nunca hay que perder de vista ese eje, que vos contás, comunicás, innovás y rompés, pero hacés radio para el que está del otro lado. Bueno, Marcos, aporto mi cierre. Es un momento extraordinario para formarse en comunicación y especializarse en lo sonoro, en la comunicación sonora, en narrativas sonoras. Es un momento extraordinario por varios motivos. Uno, que ya se señaló bastante, es por las herramientas, obviamente. Las herramientas están al alcance, permiten hacer muchas cosas, requiere, obviamente, formarse en su uso, pero muchos chicos incluso arrancan desde muy temprano porque es parte de su vida cotidiana, grabar, editar, consumir ese tipo de contenidos. Entonces, las herramientas están a disposición. Pero además, por la necesidad, ¿sí? Hay una necesidad de muchas audiencias, de públicos, de nichos, de acceder a información, a entretenimiento y también a ámbitos de conversación. Me gustaría dejar un poco también ese mensaje. La comunicación la tenemos que pensar ya como una conversación, ¿sí? Una conversación masiva, si se quiere. Una conversación que incluso puede ser muy masiva o puede ser masiva a pequeña escala dentro de un nicho, ¿sí? Entonces, si la comunicación hoy en el ámbito digital es prácticamente una conversación, qué mejor que quienes vienen del mundo de la radio, que ha sido en gran medida una conversación o intentar recrear conversaciones, una conversación en el estudio, pero también una conversación siempre apelando a ese otro que está escuchando. Esos son 100 años de práctica. Entonces, desde lo sonoro hay mucho para aportar a esa nueva forma de ver la comunicación. Y por supuesto, para quienes están viendo por ahí y son más jóvenes, están decidiendo carrera o viendo si cambian de carrera, un elemento adicional de este gran momento para estudiar comunicación con foco en las narrativas sonoras es la oferta de carreras, porque hay a nivel terciario, a nivel universitario, de posgrado, cursos extra, educación formal, tutoriales, cursos de capacitación gratuita, o sea, hay también una cantidad de posibilidades de vuelta extraordinaria. Así que no hay que forzar el optimismo porque están todos los elementos para ser naturalmente optimista en este ámbito. Pasaron por la mesa de producción y formación Federico Ravera, creador de Radiofónicos en Vivo, radio digital de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Mario Portugal, locutor, periodista, docente y coautor de Hacer Radio. Estefano Sotelo, socio de Grama Media, también socio de Cadero, periodista, podcaster, locutor. José Cretaz, director de la Licenciatura de Gestión de Medios y Entretenimiento, Ciencia de la Comunicación de UADY, coordinador de Convercom y licenciado en Comunicación Social. Bueno, quédense para la próxima, 4 experiencias muy diferentes. Yo me quedo sobre todo con esta idea de que la tecnología nos va a posibilitar, la radio no va a morir, siempre hay que contar historias, y el rol importante de las redes online como formadoras y como generadora de contenido y los contenidos locales. Muchas gracias a los 4 y bueno, esperemos que la audiencia siga ahora con la próxima mesa. Gracias por ser parte de la segunda jornada magistral de radio organizada por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.